Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, de Ignacio Canela, y en esta sesión vamos a repasar todas las nociones y conceptos sobre circuitos eléctricos con transistor, resistencias. Tenemos aquí el circuito con la batería de 9 voltios, tenemos la resistencia de 2 aquí de 10K, una LDR, resistencia dependiente de la luz, y otra resistencia aquí de 1K conectada a la base del transistor. Los dos transistores son iguales, BC547, NPN, y en el colector aquí tenemos una resistencia de 10K y aquí un LED. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, lo primero que vemos aquí, bueno, esto es 470, estos son ohmios. Y montamos el circuito y ahora vemos qué es lo que sucede. Entonces montamos el circuito, tenemos la batería de 9 voltios y vemos que está en apagado. Cuando hay luz, lo conectamos todo y vemos que cuando hay luz está apagado, off. El LED no está encendido. Y si ponemos la mano encima y tapamos la resistencia, LDR, o sea, en la oscuridad, vamos a poner dark, oscuridad, el LED está encendido, on. Bien, esto es lo que comprobamos experimentalmente si montamos este circuito en la placa protoboard y hacemos las pruebas. Entonces vamos a ver y pensar ahí qué es lo que sucede aquí. Entonces lo primero que tenemos aquí es la batería de 9 voltios y vamos a ver qué es lo que sucede con la corriente. Polo positivo aquí arriba, negativo aquí abajo. La corriente irá del positivo al negativo siempre y cuando haya un camino abierto. Vemos posibilidades. Lo primero, salimos aquí por la derecha. Salimos por la derecha. Aquí tenemos una resistencia de 10K, pues podemos bajar por aquí. Aquí atravesamos otra resistencia. Y aquí atravesamos otra resistencia hasta llegar al polo negativo. En principio, este es un camino abierto que tiene la corriente. Vamos a hacer otro en otro color. Ahora en rojo, la corriente puede venir por aquí también, por aquí también, por aquí también. Y aquí tenemos una resistencia, puedo atravesar la resistencia. Y aquí nos encontramos que hacer dos cosas. Puedo bajar hacia abajo y atravesar el transistor, siempre y cuando la base esté abierta. Hay aquí un voltaje o atraviesa una intensidad. Y volveríamos al polo negativo. La corriente también puede venir por aquí y puede venir por aquí. Aquí habría una diferencia de voltaje, atravesaría base transistor y podría venir aquí de vuelta. Son dos caminos que pueden ir. Y ahora hacemos el tercer tal, que lo haremos en color púrpura. La corriente puede venir por aquí, puede venir por aquí, puede venir por aquí, puede venir por aquí. Puede atravesar esta resistencia y encender el LED siempre y cuando este transistor esté cerrado, se deje bajar el paso y vuelva al polo negativo. Por lo tanto, aquí son los posibles caminos. De manera que la corriente esta solo sucederá si esto está abierto. Y la roja solo sucederá por aquí si esto está abierto. Y aquí nos hemos dejado el corriente, esto baja por aquí, pero a la vez también parte de la corriente puede venir por aquí y atravesar el transistor y volver. Si esto pasa por aquí y hay suficiente voltaje, abrirá esta puerta, este camino. ¿Vale? Podemos imaginarlo, vamos a ver si color rojo, si esto está cortado, si aquí no hay suficiente voltaje o intensidad, por aquí tampoco pasará nada. Y lo mismo, si esto está cortado, por aquí no pasará corriente. Quito las flechas que he hecho y vamos a ver ahora los voltajes. Pues cuando está en luz está en off y cuando está en dark en on. Cogemos el voltímetro y vamos a mirar los voltajes que hay. Cojo aquí voltímetro, miro en la pila que hay 9 voltios. Bueno, concretamente en la prueba que hice salían 8,8 voltios. Vamos a poner aquí 8,8 voltios. Significa que aquí en este punto hay 8,8 voltios porque está unido por un cable. Aquí hay 8,8 voltios y aquí arriba tenemos 8,8 voltios. Y aquí 0 voltios, polo negativo de la pila, quiere decir que aquí tenemos 0 voltios, aquí tenemos 0 voltios y todo esto es un cable, aquí tenemos 0 voltios. Vemos que el emisor de los dos transistores NPN está unido al polo negativo. Y si miramos los voltajes, vemos que aquí haremos las caídas de voltaje en azul
cae aquí 7,5 voltios. Caen 7,5 voltios cuando está en luz. Si hacemos 9 voltios, quizá para simplificar, 9 voltios menos 7,5, vamos a quitar esto de aquí. Y para simplificar los números, pondremos 9, que salen los números más fáciles. Ponemos aquí, entonces tenemos 9 voltios. 9 voltios, 9 voltios y 9 voltios. 9 voltios menos 7,5 que caen aquí, les quedará la diferencia. 7 y 2, 7, 1 voltio y medio. Entre aquí y aquí, entre aquí y polo negativo habrá 1,5 voltios. 9 menos 7,5, 1,5. Medimos el voltaje ahora aquí, entre los dos extremos de la resistencia. Y vemos que aquí caen 0,7 voltios. Vamos a poner 0,8. 0,8 voltios. 1,5 menos 0,8 me quedan 0,7. Efectivamente cojo el voltímetro y veo que aquí, entre la base del transistor y el polo negativo, aquí caen 0,7 voltios. La suma de los... Entonces aquí 1,5 menos 0,8 quedan 0,7, que son los que luego caerán de aquí. Aquí tengo 0,7 voltios, que es lo que caen aquí hasta el punto 0. Y tenemos aquí que la corriente atraviesa aquí y aquí tengo 0,7 voltios. Si tengo aquí 0,7 voltios, esto es un transistor NPN, sabemos que es un voltaje suficiente para ponerlo en marcha, por lo tanto esto estará abierto. Por aquí pasará una corriente y si por aquí pasa una corriente, por aquí pasará otra corriente. Por lo tanto, este es un camino que tenemos abierto. Si esto está abierto, quiere decir que la corriente pasará por la línea roja que hemos señalado antes. Vemos entonces ahora los voltajes que hay en la segunda línea. Entonces, en esta segunda línea miramos los voltajes y miramos el voltaje aquí entre este punto y este punto y vemos que la caída de voltaje es, vamos a poner, 8,9 voltios. O sea, casi todo. De los 9 voltios y aquí hay 0,1. Entonces, por lo tanto, si hay 9 voltios y aquí caen 8,9, aquí quedarán 0,1. Fijaos que pintamos en naranja el voltaje en un punto y en azul la caída de voltaje entre los extremos de una resistencia. Son cosas distintas. 0,1 voltios. Aquí tengo 0,1 voltios, es decir que de aquí a aquí, voltaje colector emisor. Aquí hay una caída de voltaje entre el colector y el emisor. Voltaje colector emisor que es 0,1 voltio. Mido aquí, entre aquí y aquí me da 0 voltios. Como este transistor está en ON, quiere decir que aquí pasa toda la corriente y está saturado. El primer transistor que tenemos 1 está saturado. Saturado quiere decir que pasa el máximo de corriente por aquí y cuando está saturado sabemos que el voltaje colector emisor es 0 voltios, que es lo que nos indica aquí. Voltaje 0 voltios, 0,1, 0,2, significa que toda la corriente pasa. ¿Qué es lo que sucede entonces aquí si tengo 0,1 voltios? Bueno, puedo medir los voltajes aquí. En la tercera tengo el polímetro, multímetro, mido los voltajes. Y entonces si mido aquí el voltaje en la resistencia de 470 que está en serie con el LED, mido 0 voltios. Y dice 0 voltios que no hay, la intensidad es 0. No atraviesa corriente, de hecho el LED hemos dicho que está apagado, la intensidad es 0. El voltaje aquí en el LED también es 0 voltios, medimos aquí, nos da 0 voltios. Y finalmente, si medimos aquí, bueno, no, esto indicaría de 2 voltios y la caída de voltaje entre el colector y el emisor del segundo transistor, caída de voltaje sería, esto lo borramos, que quede bien. Esto, la caída de voltaje aquí en el LED serían, hemos dicho, esto es 2 voltios y aquí 7 voltios. O 7,5 y 1,5, lo que sea. La cuestión es que tenemos 7 voltios. Casi todo el voltaje está entre el colector y emisor, quiere decir que está en corte. Este está saturado, mientras que Q2 está en corte off y la corriente es 0. La intensidad que atraviesa colector emisor, intensidad colector emisor del 2 es igual a 0. Y aquí en cambio 1 funciona y la intensidad colector emisor del 1 es la máxima. Saturado, pasa al máximo de corriente. ¿Por qué no funciona este transistor? Porque el voltaje entre la base y el emisor hemos visto que es 0,1 voltios. Aquí tengo 0,1 voltios y sabemos que en un transistor NPN
de silicio, para que funcione, aquí tiene que haber una caída de voltaje de 0,7 voltios. Como solo tengo 0,102, no funciona, está en off, desconectado, y si la base por aquí no tengo 0,7 voltios, aquí no hay intensidad, está cortado, y por eso el transistor está apagado. Segunda cosa que vamos a hacer antes es, tenemos aquí un LDR, cogemos el LDR y desconectado, el circuito, porque si no interfiere, miramos con el polímetro la resistencia y vemos que cuando tiene luz la resistencia es de 1K y cuando está apagado, oscuro, dark, oscuro, es una resistencia de 8K o 7K. Hemos visto, no, 7K. Cogemos, esto es cuestión de coger cada uno el LDR que tenga y en la posición ohmmetro del polímetro medir 1K y 7K. Luego este LDR variará una resistencia variable entre 1K y 7K. ¿Qué pasa en el momento que yo pongo la mano aquí encima, lo tapo? Pues lo que ahora era 1K, pues subirá 3, 4, 5, 6 hasta 7K. Bien, hemos hecho el transistor en lo que pasaba cuando estaba en off. Vamos a ver qué pasa cuando está en off o apagado. Tenemos aquí el mismo circuito y ahora lo tenemos que cuando esto está en dark, luz, estaba off, apagado. Entonces cuando esté en dark, lo que hacemos ahora, vemos que se enciende el LED. LED ahora, si yo tapo la LDR, se enciende. Bien, los voltajes que teníamos aquí, pues yo esto eran 9 voltios. Aquí caían, antes lo haremos a la izquierda, los que caían antes y lo que cae ahora. 7,5, 0,8, 0,7. Aquí teníamos 7,5, 0,8 y 0,7. 7,5, 0,8 y 0,7. Y aquí teníamos que caían los voltajes 8,9, 2 y 7. 8,9, 2 y 7. 8,9. Aquí, entonces esto era 0,1. Aquí caían 2 y aquí caían 7 voltios. Y aquí caían 0 voltios. Esto luz off, vamos a hacerlo. Y ahora el dark on lo haremos de otro color. El color, vamos a poner el rojo, que es cuando se enciende el LED. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tapo el LED? Entonces resulta que cuando tapo el LED y medimos, esto se enciende y medimos los voltajes ahora. Entonces aquí ponemos en rojo, la caída de voltaje es 5,3, vamos a poner 5,5. Aquí caen 2,5 y aquí caen 5 y 2, 7 y 1, 8. Esto está mal. 5 y 2, 7 y 1, 8. Hasta 9 sería un voltio y aquí caen 0,40. Entonces aquí, a ver, 5,5, no, esto daba menos de, aquí da, este sí que da 0,4. 0,4. Y para que esto nos cuadre, que daba 8,8, hacemos 5,5. Vamos a poner aquí 3. Más o menos aquí de voltaje en el LED serán unos 3 voltios. Aquí caen. Varía un poco la intensidad o no, caerá más o menos en la resistencia, lo que sea, 5 y 3, 8,5 y medio de aquí, vamos a poner 0,5, dan los 9 voltios que tenemos aquí. Pero en el momento que hay 0,5 voltios, 0,5 menor de 0,6, 0,7, esto está en corte, no hay voltaje suficiente para que ese transistor funcione. Si ese transistor no funciona, por aquí tampoco pasa corriente. No hay la corriente que pase por aquí. Si este transistor está apagado, es como si lo borráramos. Podríamos coger el borrador y como está apagado, aquí no funciona. ¿Qué voltaje entonces? Las corrientes que hemos dibujado al principio, efectivamente pasa por aquí y atraviesa todas las resistencias. Lo único que varía que antes había 0,7 voltios y ahora hay 0,5. Con 0,7 estaba en on y con 0,5 está apagado. Si esto está apagado, por aquí no pasa corriente, no es suficiente, por aquí no pasa corriente. Teníamos aquí que esta corriente que viene por aquí, que bajaba por la resistencia y antes cuando estaba en on atravesaba el transistor, ahora como el transistor está en corte como si no hubiera nada, la corriente puede venir por aquí
¿sí? Y atravesar el transistor abriéndolo. Recordamos que la base del transistor es como una puerta, si pasa corriente y voltaje 0,7, y entonces dejaría que la corriente que viene por aquí atravesara la resistencia del LED, el transistor ahora está abierto y volviera hasta menos. Bien, miremos los voltios ahora y nos da ahora aquí 8 voltios. Vamos a dibujarlo aquí. 8 voltios cuando está en on. Y aquí nos quedan 1 voltio. Bueno, realmente sería esto 8,3 voltios. Y aquí nos quedarían 0,7 voltios. 0,7 voltios quiere decir que esto está conectado y significa que por aquí también permite el paso de corriente. Y en el momento que efectivamente aquí permite el paso de corriente, se enciende el LED. O sea, que tenemos aquí lo siguiente, que cuando recordamos, repaso, cuando hay luz, el transistor 1, Q1, está conectado y entonces el voltaje en el colector de Q1 es 0. Cuando aquí esto pasa corriente, el voltaje aquí es 0. Y como el voltaje aquí es 0 y está conectado al transistor, si Q1 está en on, Q2 está en off. Q2 está en off porque la base de Q2 está conectado al colector D. Cuando Q1 está on y está saturado, el voltaje en el colector es 0, el emisor, el voltaje aquí es 0 y por lo tanto Q2 está apagado y el LED está apagado. ¿Qué sucede cuando yo apago el LDR, cuando tapo el LDR? Aumenta aquí la resistencia al LDR, aumenta caída de voltaje y cuando está apagado da oscuridad. Resulta que el voltaje en la base de Q1 es 0,5 voltios, menor de 0,6 o 0,7, 0,65, 0,7 para que se conecte. Por lo tanto, Q1 está apagado. Si Q1 no conduce, por aquí no baja corriente. Y si aquí no baja corriente, la corriente se va por aquí y se irá por allí. Entonces aquí el voltaje Q1 está apagado, el voltaje en el colector ahora será 0,7 voltios, que es el voltaje que hace falta para poner Q2 en marcha. Y si Q2 está en on, el LED está encendido. Vamos por último a comprobar lo que hemos dicho antes de la resistencia. Hemos visto que está el LDR. El LDR tiene una resistencia con luz de 1K y en la oscuridad dark de 7K. Veamos el divisor de tensión este de aquí y cómo nos queda. Lo hacemos en vertical. Tenemos aquí una resistencia, otra resistencia que es el LDR y la tercera resistencia. Y en el segundo caso tenemos la primera resistencia, la segunda resistencia que es el LDR y la tercera. Ponemos los valores. Esto vamos a poner 9 voltios y 9 voltios. Esto será con luz, que lo haremos en azul clarito, y esto oscuro, que lo haremos en rojo. Las resistencias valen la de arriba 10K y 10K. La de abajo es 1K, son fijas, y 1K. Y la que es variable es esta de aquí, que cuando tiene luz, hemos dicho que tiene 1K, y cuando está en la oscuridad, tiene 7K. Ponemos en rojo, esta que es variable, esto es variable, en función de la luz 1K y 7K. Vamos a ver el voltaje en el punto este, que es el voltaje en la base del transistor 1 y el voltaje aquí. ¿Cómo podemos calcular el voltaje B? Divisor de tensión. Cogemos la fórmula del divisor de tensión y el voltaje en el punto B será el voltaje total por la resistencia de abajo entre la suma de las resistencias. En este caso, VB con luz, VB será los 9 voltios que tengo arriba por la resistencia de abajo. La resistencia de abajo es 1K. Y entre la suma de todas las resistencias. Ahora con luz, 10 y 1, 11 y 1, 12K. Vamos a ver qué queda. 9 por 1K entre 12K. 9 por 1 da 9 y entre 12. 0,75 voltios. Aquí me da una resistencia de 0,75 voltios. Aquí tengo 0,75 voltios suficiente para conectar el... Y ahora lo veremos en rojo en el otro caso.
voltaje en el punto B, igual que antes era el voltaje total, 9 voltios, por la resistencia de abajo, que es 1K, entre la suma de resistencias. Con todos K no hace falta. 10K, aquí K, 17K. El K y el K se van y quedan 9 entre 17. Vamos a la calculadora, ponemos 0, 9 entre 17 igual a 0,5 voltios.